para que esa democracia se fortalezca, pues para eso estamos. Ahora, presidente, en todo este barullo que ha habido en los últimos días, en la que se ha hablado de su como reconversión chavista, ¿no? Uno de los elementos ha sido el tema de Repsol. Es decir, la noticia de pronto sobre la posibilidad, ¿no?, que lo hemos estado conversando hace unos minutos antes de la entrevista con David, sobre la importancia que se le ha dado a este tema. Es decir, ¿va el Estado peruano a comprar Repsol o no va a comprar el Estado peruano Repsol? A ver, pongamos las cosas en orden. Lo que hoy día tenemos es una empresa española, Repsol, que está explorando el mercado. Ha señalado su intención de vender la refinería, la producción y distribución del GLP y la cadena de grifos que tiene. Pero todavía no ha tomado una decisión oficial y pública, porque tienen su directorio y eso tendrá su proceso. O sea, no hay todavía un ofrecimiento de venta. El Perú lo que ha hecho es una demostración de interés. ¿Para qué? Para poder tener acceso a los libros de Repsol y ver realmente de qué se trata. Pero de allí no hay más. No hay más. Hay una declaración de interés del Perú y sobre esto lo que yo he visto hoy día, en todos estos días, y estamos todos los días en el tema, es una exacerbación de pasiones encontradas, pero sobre utilizando el concepto ideológico como insumo de la mayor parte de estas argumentaciones, tanto a favor como también en contra. Y la decisión que tome el gobierno, cuando haya que tomar una decisión, ¿no?, será una decisión basada estrictamente, escrupulosamente en el aspecto económico, en el aspecto comercial, no en aspectos ideológicos. Además de esto, los requerimientos que nosotros pondremos es que primero, Petroperú no puede ir solo, tiene que ir acompañado de inversión privada y como accionista minoritario. Esto para hacer un control y garantizar el mínimo de riesgos que puede tener Petroperú. Y en segundo lugar, que nos permita capacitar a cuadros en todo este tipo de actividades. Presidente, en el fondo hay un sector del país que válidamente considera que el Estado no debe volver a la actividad empresarial, por más que todavía hay ciertas empresas en manos del Estado. Y definitivamente Petroperú es uno de los elementos más que erizan, digamos, más a este sector. Desde la salida del directorio liderado por Humberto Campodónico, digamos que de alguna manera se transmitió o parecía que ese proceso de modernización y de integración vertical de Petroperú, que implicaba que participe, por ejemplo, de la explotación de petróleo, se había paralizado. Y de pronto aparece este tema de Repsol, y ayer aparece el reglamento de la ley de modernización. Entonces hay dos cosas, ¿no? Hay, por un lado, una sensación como de no saber muy bien hacia dónde va este tema, que también ha pasado con el gasoducto, pero también de repente es necesario una reafirmación de parte del gobierno de que efectivamente este es un tema importante para este gobierno y que definitivamente se va a proceder en estos 5 años con la modernización de Petroperú y que eso incluye que Petroperú participe en las actividades de explotación. ¿Es ese el objetivo, sigue siendo ese un objetivo de su gobierno? A ver, primero, el tema de la empresa Petroperú en actividades de exploración y explotación no lo hemos dado nosotros. Esto viene del gobierno de Alejandro Toledo. En el año 2004 y 2006 se dieron esta ley, esta norma, que hoy día se ha reglamentado. No lo hemos hecho nosotros. Y con el gobierno de García se ratificó también, se impulsó esta norma de que permitía a Petroperú participar en la exploración y explotación. Tal es así que tiene se le dio el lote 64. Entonces, es un tema que no lo hemos hecho nosotros. Lo que ha habido ahora es una reglamentación. En segundo lugar, creo que cuando usted dice que hay sectores que están en contra de la empresa pública, es verdad, pero es un concepto ideológico en el cual yo no voy a entrar. Como jefe de Estado yo no puedo tomar decisiones sobre conceptos ideológicos, porque como bien dicen, aquí está el bien público.
Entonces yo puedo tomar decisiones sobre conceptos ideológicos de mi plata, pero no de la plata pública. Eso tengo que resguardar, que no arriesguemos, ¿no? Que arriesguemos lo mínimo y que haya una solidez de un estudio económico, comercial, y además consultar a diferentes expertos, porque no todos, como decían, no todos los médicos saben de medicina, saben una parte de medicina, igual no todos los expertos conocen todo el problema. Entonces, la decisión que tome la haré con cabeza fría, y cuando es de esta naturaleza tan delicada, lo haré con más responsabilidad, más atención en este tema. Entonces, no es que no sepamos hacia dónde va el rumbo de Petroperú. Hemos hablado que tenemos que fortalecer a Petroperú, pero el fortalecimiento implica también la capacitación de sus cuadros, implica también que no podemos aventurarnos, sino tenemos que ir paso a paso. Tener en cuenta, imaginémonos que demos un paso y que un futuro gobierno no maneja bien las cosas y ese avance no va bien, entonces eso traería un problema a Petroperú y tenemos que tener cuidado en ese tema. Y lo último en este tema es que si nosotros no tenemos la claridad de que técnicamente, económicamente, comercialmente es una buena oportunidad y que los riesgos van a ser bien delimitados, entonces no iremos. Pero lo que tenemos que rechazar o tenemos que señalar es que hoy día ya hay mucha gente, muchos medios de comunicación, muchos políticos que ya están con discursos exacerbados, etcétera, cuando todavía no hay nada. Pero más allá de eso, presidente, es verdad, hay gente que está exacerbando, porque ya empezó acá la campaña electoral, de eso vamos a hablar más adelante, hay candidatos que se lanzaron esta semana, pero hay una cosa que es cierta. Usted dijo en el Foro Económico, hemos pasado del estatismo extremo al privatismo extremo y hay que replantear de alguna manera el papel del Estado en la economía. Pero el problema es que no solo para empresarios que pueden tener intereses y que no digamos, ven como una amenaza la posibilidad de una competencia desleal por parte del Estado, sino para la mayor parte de los peruanos, la experiencia con las empresas públicas fue en la mayor parte de los casos, si no en todas, catastrófica. Es decir, empresas ineficientes, empresas donde había una enorme corrupción, empresas que servían como fuente de clientelismo político, es decir, el partido que entraba al gobierno metía a todos los compañeros o todos los parientes de los políticos a las empresas y al final todos los peruanos pagamos por eso. Entonces, eso es un temor que a mí me resulta absolutamente legítimo de la gente. Por cierto, yo ¿no? comparto su opinión totalmente. Por eso es que nosotros tenemos que ser extremadamente cuidadosos de dar un paso de esta naturaleza, porque usted no encontrará en nuestro gobierno ese tipo de prácticas que ha señalado, pero yo no puedo garantizar si viene otro gobierno quiere hacer lo mismo. Entonces tenemos que nosotros actuar con responsabilidad en ese tema. En el punto que plantea Nicolás sobre ese nuevo equilibrio entre mercado y Estado, hay quienes por un lado han negado que hayamos ido al otro extremo, como que eso no ha sucedido, pero en cualquier caso sí hay una preocupación válida de qué cosa implica, digamos, buscar ese equilibrio. Entonces, tal vez podría darnos algunos ejemplos de qué cosa implica esa búsqueda de equilibrio, y voy a un caso puntual. La participación del Estado en el tema energético. ¿Es solamente en el tema energético o desde el punto de vista de este gobierno se considera que hay otros ámbitos de la actividad económica en los cuales el Estado debería participar? Cuando hablamos de buscar el equilibrio, estamos hablando de buscar, como dije, encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Un país que se encuentra consigo mismo es construir su camino y no estar dejándose que grupos económicos o grupos políticos minoritarios quieran imponer el camino al Perú. Cuando señalabas el caso disculpa que lo toque, el tema de Repsol, hay también sectores económicos que no quieren que Petroperú entre. Hay de todo acá, ¿no? Pero todo se mezcla con el tema ideológico, etcétera. Todos defienden los intereses nacionales y yo le puedo garantizar que yo, en mi vida, lo único que he hecho ha sido defender el interés nacional. Nunca he trabajado en una empresa privada. Siempre he trabajado o en el ejército y ahora de presidente de la República. Siempre me he dedicado a defender el interés nacional. Así que creo que ese tipo de lecciones que quieren dar todos, me parece que debiéramos ser más humildes. Yo creo que
lo que hoy día tenemos es por concepto la eficiencia. La modernidad tiene que ir con la eficiencia. Hemos aprendido de la época, de la década de los 70 de las empresas públicas. ¿Qué pasó? Que no teníamos cuadro, no teníamos capacitación, se politizaban las empresas y al final todos pagábamos el déficit o la mala gestión. Lo que hoy día tenemos es un Estado reducido a su mínima expresión, donde el Estado no puede, la política educativa, por ejemplo, no involucra a las universidades porque ellos tienen su ley de autonomía. O el ministro de Agricultura no puede articular eficientemente con las oficinas de agrorural porque gracias a la ley de descentralización eso pertenece a los gobiernos regionales. Lo mismo en educación, lo mismo en salud. Entonces, tenemos hoy día un Estado reducido a su mínima expresión, tratando de que se caracterice por ser un Estado normativo. Lo que necesitamos nosotros es impulsar la inversión. Entonces, ¿cómo impulsamos la inversión? Hoy día tenemos la oportunidad de desarrollar la petroquímica, ¿no? Pero si nosotros no articulamos políticas de Estado, ese proyecto del gasoducto del sur no se va a dar. Porque para que se dé el proyecto del gasoducto del sur, para que entre una empresa a trabajar la construcción del tubo, debe tener la oferta y debe tener la demanda y debe tener una tarifa plana, ¿no? Entonces nunca se va a dar eso porque todavía está en exploración en un lado y tendría él que celebrar convenios para vender el gas con empresas privadas, y eso puede pasar años y años como ha venido pasando porque no le dieron importancia. Entonces, si eso está bloqueado, el Estado tiene que entrar a solucionar y desbloquear eso. Y entonces hemos encontrado una fórmula para desbloquear, solucionar el problema de la oferta y la demanda. Y hoy día, debe ser en el tercer trimestre de este año, estamos ya convocando, entregando la buena pro de la empresa para la construcción del gasoducto del sur para que sea una realidad. Algo que han estado esperando los pueblos del sur muchos años. Además de esto, hoy día necesitamos reactivar la inversión. El crecimiento económico que tiene el Perú, que hoy día está en superior al 6%, y para este año, con todas las dificultades que tenemos, organismos como el Fondo Monetario Internacional han señalado que para el 2013 el crecimiento del Perú va a ser más de 6%, estamos tomando una serie de medidas puntuales. Por ejemplo, hemos pedido la reestructuración administrativa del ANA, ¿no? Porque en muchos casos los plazos y los trámites son engorrosos y no ayudan al inversionista. Hemos constituido una comisión multisectorial liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas de acompañamiento a las inversiones para resolver puntualmente cada proyecto de inversión y también que construyan una ruta, una sola ruta que permita al inversionista tener claro por dónde está yendo sus trámites. Ayer conversábamos que tiene que ser como un pino, ¿no? O sea, todo va ajustándose hacia una punta donde el inversionista tiene claro hacia dónde está yendo. Hoy día parece un árbol de mango, ¿no? Te das por acá, te das por allá, sacas por acá y no sabes dónde termina ese permiso, y por el otro lado también. ¿Por qué? Porque si yo quiero sacar un permiso para una inversión minera, me voy al Ministerio de Energía y Minas, pero el Ministerio de Energía y Minas tiene que tramitar permisos con ambiente, con cultura, etcétera. Entonces todo esto se va a tratar en este comité multisectorial, esta comisión multisectorial, y además he dispuesto la reestructuración administrativa de todos estos procesos internos, estos permisos, ¿no? Dándoles un límite de tiempo para que se pueda resolver un trámite, particularmente el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Cultura, Energía y Minas, Agricultura, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Vivienda, que son los ministerios que resuelven estudios de impacto ambiental, que dan permisos como el CIRA, etcétera. Hemos tenido casos en que hemos encontrado un déficit de arqueólogos para resolver el problema del CIRA. Entonces, eso no puede ser. Entonces estamos disponiendo que se contraten más arqueólogos y que me resuelvan prontamente este tema. Además de eso, hemos dispuesto también que haya una comisión de estudio en países donde hoy día se está generando
inversión, ya no solamente en materias primas, como es lo que tenemos hoy día nosotros, sino inversiones en ciencia y tecnología como Singapur y otros países.